desde aquí. La primera diapositiva tiene la portada del libro, ¿vale? En cualquier caso, para datos concretos del libro, sabéis que tenéis la guía. En la guía viene absolutamente todo y ahí tenéis el libro con su edición, año y todo, ¿de acuerdo? El libro es del año, si no recuerdo mal, 2014. Te lo estoy diciendo de memoria. Y ahí estamos. Vale, no sé dónde está la hoja de firma, por favor, si os llega, acordaos de apuntarlo, ¿vale? ¿Me podéis cerrar, por favor? Gracias, gracias. Que entra un poco de ruido. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Os veo muy convencidos. Es como de comienzo de cuatrimestre, ¿no? Después de, además, porque no habéis tenido, corregidme si me equivoco, no tenéis, o sea, desde que acaban los exámenes, la segunda semana de exámenes, la siguiente empiezan. O sea, es del tirón. Como muy... Bueno, en fin. Pues nada, ¿alguna duda? ¿Algo que queráis revisar antes de que... Adelante. Bueno, tengo dudas, pero todavía no hemos llegado. Bueno, suéltala. Sí. Aquí el aprendizaje estímulo-respuesta. La pregunta es... Sí, diferenciarlo. Vale. Bueno, asociación, salivación, metrónomo. Sí. Bien, pregunto al compañero acerca de la diferencia. Él ha avanzado un poquito más en el temario. Ya os dije que las tutorías están para plantear dudas. Entonces, si alguien viene con algo leído y trae alguna duda, la planteamos aquí, ¿vale? Aunque es algo que vamos a tratar dentro de relativamente poco, pero por darte una respuesta. Plantea al compañero una pregunta acerca de la diferencia entre cuando habla el manual de aprendizaje de tipo estímulo-estímulo y aprendizaje de tipo estímulo-respuesta. ¿Sí? Eso es una discusión que tenemos que saber situarla en el plano teórico. Es decir, dentro de los múltiples experimentos que se han hecho a lo largo de la historia en este ámbito, a principios del siglo pasado se hicieron muchos que empezaron a dar resultados y rápidamente surgió un interés teórico en ver, más allá de los resultados del experimento, qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Cuando yo pongo un experimento de condicionamiento clásico, sobre todo, el tipo, emparejo un estímulo con otro, el clásico experimento de Pavlov, del que hablaremos mucho, ¿no? Del sonido del metrónomo, comida, sonido, comida, sonido, comida. ¿Qué es lo que realmente está aprendiendo el animal? ¿Está aprendiendo, por así decirlo, una asociación entre un estímulo y otro? ¿Está aprendiendo una asociación entre un estímulo y una respuesta directamente? Entonces había como mucha discusión teórica acerca de qué es lo que se aprende en ese tipo de situaciones. Spoiler, ninguna de las dos es cierta en sí misma. Sabemos a día de hoy, a la luz de la evidencia que tenemos a día de hoy, que ambos tipos de cosas pasan. Es decir, es posible aprender tanto relaciones estímulo-estímulo como relaciones estímulo-respuesta. Los que por aquel entonces, estamos hablando de los años 30 sobre todo, Kuhl, Tolman, autores de los que hablaremos hoy, lo que por aquel entonces se consideraba, cuando se defendía una postura estímulo-estímulo, es que lo que realmente se está aprendiendo en ese tipo de situaciones es que cuando se presenta un estímulo, eso de alguna forma evoca la aparición del otro. Es decir, que lo que uno aprende es que cuando se presenta el primer estímulo, el siguiente se va a aprender. Es una asociación directa entre estímulo y estímulo, ¿sí? Otros autores defendían que lo que se aprende realmente es que cuando aparece el primer estímulo, directamente se conecta con una respuesta. No es que el primer estímulo me evoque el segundo y por tanto yo respondo, sino que directamente la aparición del primer estímulo se conecta con una respuesta por mi parte. ¿Sí? Esa era un poco la diferencia. Empezó a haber mucha discusión que, bueno, luego se vio que no tenía demasiado sentido porque ya te digo que dependiendo de la situación, el contexto, etcétera, hay evidencia de ambos tipos de aprendizaje y, bueno, lo vamos a revisar ahora en breves. No sé si con esto te vale de momento, ¿sí? ¿Te aclara? Vale. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Si os acordáis, estuvimos ya introduciendo este primer tema desde una perspectiva histórico-conceptual y habíamos estado ya señalando los principales antecedentes históricos que se suelen considerar como más relevantes a la hora de entender o situar la psicología del aprendizaje, ¿no? Sobre todo el cómo empezó. Ya dijimos que, bueno, como cualquier disciplina, no empieza de la nada ni en el vacío, sino que empieza pues, en un contexto, ¿no? Que viene ya de cosas que han ido sucediendo años atrás. Estuvimos repasando el asociacionismo, estuvimos repasando el empirismo, vimos también algún autor racionalista, Descartes concretamente,
y estuvimos hablando de la escuela reflexológica rusa, ¿os acordáis? Y justamente nos habíamos quedado en el último punto, que era la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin. Bueno, podríamos hablar, no solo porque me guste mucho, sino porque tiene muchísima importancia de este enfoque. No obstante, me voy a limitar a señalar, bueno, sus principales características y, sobre todo, qué es lo que podemos extraer de aquí para lo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué se considera este punto como algo muy importante y un antecedente muy claro para la psicología del aprendizaje? Pues bueno, en primer lugar, lo tenéis ahí. Darwin enfatizaba, dentro de esta teoría, un claro control externo por parte del ambiente, ¿no? Va muy en línea con planteamientos empiristas que ya habíamos revisado previamente, ¿no? En este caso, Darwin, no perdamos de vista que lo que trataba de explicar era la evolución de las especies. Es decir, Darwin no estaba intentando explicar la conducta, cosa que sí intentamos hacer desde la psicología del aprendizaje. Hay una diferencia, por tanto, ¿no? Lo que sí nos queda a la hora de estudiar la conducta es un trasfondo que viene muy influenciado por esta postura de Darwin, ¿no? Porque Darwin ya, aunque él no se refería, insisto, o al menos no solo se refería a la conducta de los seres vivos, sino que se refería más bien a los rasgos que nos definen, ¿no? Como miembros de una especie, sí que puso mucho énfasis en cómo el ambiente, el contexto en el que una especie se sitúa y va evolucionando, determina muchísimo esa evolución que tiene lugar, ¿no? Cómo las presiones por parte del ambiente, las exigencias por parte del medio en el que vivimos, van moldeando la manera en que terminamos siendo, ¿no? Como especie. Pues esta idea, como podéis suponer, está muy, muy presente en la psicología del aprendizaje. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer aquí no es hablar de la evolución de la especie, sino hablar de la vida del individuo. Vamos a acotar temporalmente mucho más el ámbito de actuación. Pero igualmente sabemos a día de hoy que desde que un individuo nace hasta que muere, el ambiente en el que se encuentra, entendido en un sentido amplio, hablaremos mucho de lo que es y lo que no es ambiente, va moldeando, ¿no? Efectivamente la manera en que se comporta. Entonces, esa influencia que el ambiente ejerce sobre lo que terminamos siendo, tanto como miembros de una especie como individuos concretos, ¿no? Y particulares, va a ser algo que va a estar presente todo el rato en la asignatura. Y hay otro aspecto muy, muy fundamental también de la postura de Darwin, para mí de hecho es uno de los aspectos más importantes, que fue quien de verdad, con datos en la mano, empezó a poner sobre la mesa esa continuidad evolutiva de las especies, ¿no? Algo que a día de hoy está mucho más aceptado, también es verdad que está más aceptado en algunos contextos, popularmente no tanto. No oigo ni veo, vale, si es cosa tuya, como la semana pasada decimos, salir, entrar, no sé, debe ser algo de configuración. Además, ¿eres la misma persona que tuvo problemas la semana pasada? Me suena, ¿no? Por el apellido. Está claro que tu navegador, dispositivo, ambiente, no lo sé, pero algo está dificultando, porque los demás sí que pueden. Entonces decía, esa idea de que existe una continuidad evolutiva entre las distintas especies, entre las cuales, por supuesto, se encuentra el ser humano, es una idea que no estaba tan aceptada por aquel entonces. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Ni siquiera hoy, ya os digo, es algo que esté plenamente aceptado. Todavía seguimos haciendo esa diferencia, a veces cualitativa, a nivel popular, entre lo que es el ser humano y el resto de especies. Bueno, sabemos a nivel científico que esas diferencias probablemente debamos tratarlas más desde un punto de vista cuantitativo que cualitativo. Es decir, no somos una cosa distinta, somos una especie más de animal, y con esto no estoy negando nuestras particularidades, claro que las tenemos, pero estoy simplemente recolocando la manera de estudiar. Creo que Darwin en ese sentido sí que nos puso en nuestro sitio para poder estar donde tenemos que estar a la hora de estudiar. ¿Sí? ¿Por detrás? Sí, sigue el siguiente número, lo apuntas por detrás. Gracias. Entonces, ese es un aspecto como muy, muy importante. Creo que ya lo señalé porque va un poco en línea con los planteamientos de la reflexología rusa, que estuvimos hablando el otro día, de cómo, bueno, nadie se echa las manos a la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, en fisiología, en medicina, se utilizan otras especies de animales y, evidentemente, hay luego un salto al ser humano, porque somos una especie distinta, pero mucho de lo que estudiamos en estas otras especies nos sirve después, ¿no? Hay fármacos que se desarrollan, hay un montón de cosas que se comprueban, bueno, se estudian en profundidad a nivel científico, primero en otras especies y luego en el humano. Sabemos que en ese sentido tenemos mucho en común con esas otras especies. Pues, en este caso, el concepto que traemos a la psicología del aprendizaje es el mismo, solo que aplicado al aprendizaje y al comportamiento, ¿no? Podemos aprender mucho del ser humano estudiando procesos de aprendizaje en otras especies. Y esto es algo que no siempre se ha entendido bien. De hecho,
históricamente siempre ha habido mucha malinterpretación de todo este asunto, ¿no? Hay quien se ha quedado con la parte de no, es que los conductistas tratan al ser humano como si fueran ratas. No es cierto. Una cosa es que estudiemos cosas con ratas o con muchas otras especies por entender cómo operan algunos procesos de aprendizaje, y otra cosa es que estemos diciendo que el ser humano es una rata. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que, y esto es manifiestamente cierto, no es la opinión de alguien, es lo que la evidencia ha sugerido hasta el día de hoy, es que muchos procesos de aprendizaje, de hecho todos los que conocemos hasta la fecha, son absolutamente transversales de unas especies a otras. Es decir, compartimos mecanismos de aprendizaje, mecanismos a través de los cuales aprendemos, ¿no? Y eso es maravilloso porque nos permite, como digo, saber muchas cosas estudiándolas inicialmente en las especies. Es más, es que muchas de las técnicas, y ahora sí me voy al terreno aplicado, que a día de hoy se utilizan, por ejemplo, en psicoterapia o en otro tipo de contextos, técnicas como yo creo que os han mencionado ya algunas, yo qué sé, os habrán hablado o os hablarán en breves de sensibilización sistemática, técnicas de exposición, técnicas de extinción, técnicas de reforzamiento de conductas incompatibles, un montón de técnicas que se aplican. Son técnicas cuyo funcionamiento se ha estudiado a fondo, en primer lugar, en otras especies de animales, principalmente ratas y pájaros. Entonces, los que dicen eso no funciona en humanos no saben cómo funciona, porque claro que funciona en humanos. Y eso no quiere decir que cuando hacemos un experimento, vamos a hablar de muchos de ellos en la asignatura, con una caja de Skinner, con una rata dentro, no estamos diciendo que esa rata en esa situación represente a un humano en su día. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es lo que decía antes. Compartimos mecanismos de aprendizaje. Si conseguimos aislar en condiciones controladas cómo operan esos procesos de aprendizaje, estaremos poco a poco en mejor posición de entender cómo interactúan después, fuera de una caja de Skinner, ¿no? Y eso es simplemente el punto que es importante hacer aquí, y cómo los conceptos que Darwin puso sobre la mesa van a estar muy presentes de esa manera. Y ya para finalizar, Darwin hablaba de dos, dentro de su teoría, de dos grandes, ¿cómo decirlo? De dos grandes conceptos que son clave en su teoría de la evolución por selección natural, que son los conceptos de variación y selección. Muy resumidamente, Darwin lo que venía a decir es que a lo largo de la evolución de una especie, los rasgos que definen a esas especies están sujetos a un proceso de variación constante, ¿no? Y dentro de esa variación hay muchas formas de tener lugar la propia variación. Por ejemplo, la mutación. Hay muchos fenómenos que dan lugar a que vayan variando los rasgos que nos definen como especie. Y esta variación no es, iba a decir aleatoria. Me da igual que sea aleatoria. Hay un proceso de variación y lo que nos importa es que junto con la variación opera un proceso que llamamos de selección. Es decir, en la medida en que nuestros rasgos van variando y esas variaciones dan lugar a un mejor ajuste al ambiente, entonces algunas de esas variaciones quedan seleccionadas en detrimento de otras, ¿no? Esto es lo que explicaría, dentro de este enfoque teórico, por qué una especie va evolucionando de la manera en que lo hace. Resumidamente, porque resulta adaptativo, ¿no? Porque resulta más eficaz con respecto al ajuste a las demandas del medio, ¿vale? Vamos a ver que este enfoque, si lo aplicamos a la conducta, de hecho, el propio Skinner, habéis oído hablar de Skinner, ¿verdad? No el director de la Escuela Elemental de Springfield, de los Simpsons, también se llama Skinner. De hecho, este director se llama Skinner por Skinner, el psicólogo. Ya os contaré la historia cuando llegue el momento. Skinner decía que esos principios de variación y selección que Darwin aplicaba a la evolución de una especie operan de una forma similar cuando analizamos la vida de un individuo. Él decía concretamente que el condicionamiento operante, que es uno de los grandes mecanismos